Es día 56 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Seguimos atravesando las páginas del interesante libro de Números, hoy con los capítulos 5 y 6. Dios continúa proveyendo detalladas instrucciones a los hebreos, esta vez sobre pureza, restitución, prueba para la sospecha de adulterio, juicio y el voto voluntario nazareo. También habla de las regulaciones de cuarentena para los enfermos de lepra y otras supuraciones. ¿Sabías que experimentar dolor puede beneficiarnos? Los receptores del dolor le dicen a una mano que la retire de una plancha caliente antes de que se queme. La lepra, por ejemplo, daña la habilidad de sentir dolor. En el mundo antiguo no había cura para la lepra. Los leprosos tenían que ser separados de la sociedad o la enfermedad se propagaría. Es sabido que antes de que el mundo occidental encontrara una cura para esta enfermedad, también colocaban a las personas infectadas con lepra en islas o lugares aislados donde no podían contagiar a otros. Por ejemplo, Estados Unidos convirtió una vez la isla hawaiana de Molokai en una colonia de leprosos. Entremos a desmenuzar juntos Números capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dios se comunica con Moisés y le ordena reubique fuera del campamento a las personas con enfermedades de la piel como lepra, flujos o que se contaminaron por el contacto con un cuerpo muerto. Dios quería evitar que los que tenían enfermedades contaminen el campamento y asegurarse que el campamento permanezca ceremonialmente limpio, subrayando la seriedad de la pureza en la comunidad donde Dios habita. Versículos 5 al 7. Si una persona peca contra otro a través del engaño o el robo, es una ofensa contra Dios mismo. El ofensor debe confesar su pecado y hacer restitución completa a la víctima y añadirle un 20% del valor original. Versículo 8. Si la víctima y su familia ya no están vivos o no podían recibir la restitución, el dinero debe entregarse a los sacerdotes junto con una ofrenda por el pecado. Versículos del 9 al 10. Las ofrendas santas de los israelitas pertenecen a los sacerdotes. Versículos del 11 al 14. Dios ordena una prueba para una esposa sospechosa de infidelidad. Si una mujer comete adulterio, pero el esposo no tiene una fuerte evidencia, puede llevarla al sacerdote para descubrir la verdad a través de una prueba milagrosa. Versículo 15. Junto con la esposa, el marido de la mujer debe llevar una ofrenda de cebada ante el sacerdote. Versículos del 16 al 31. El sacerdote debía tomar agua bendita en un recipiente de barro y mezclarlo con polvo del suelo del tabernáculo. La mujer debía beber el agua para revelar si era culpable o inocente. Si era inocente, el agua no tendría ningún efecto negativo y sería bendecida con la capacidad de concebir hijos. Si era culpable, Dios haría que su abdomen se hinchara, le daría un dolor amargo y haría que su útero se encoja. El esposo quedaría sin culpa, pero la esposa llevaría su castigo si es culpable. Desmenucemos juntos ahora Números capítulo 6, versículos 1 y 2. Dios apartó a los levitas para servirle a él. Para otros israelitas que querían dedicarse a sí mismos a Dios, ellos pueden hacer el voto nazareo. Solo los levitas podían ser sacerdotes, pero el voto nazareo no estaba limitado a ningún grupo en particular y podía ser hecho por un hombre o mujer. Versículos 3 y 4. Los nazareos debían hacer un voto de abstenerse de consumir vino, sidra y productos de la vid. Versículos del 5 al 12. No se les permitía cortarse el cabello. Su cabello largo era símbolo de su sujeción a Dios. Los nazareos daban el control a Dios hasta de las cosas más íntimas como su cabello. Debían hacer un voto de evitar tocar cosas contaminadas, incluyendo cadáveres, incluso de los familiares cercanos. Si una persona moría repentinamente cerca de un nazareo, éste debía llevar una ofrenda al tabernáculo y reiniciar el voto. Versículos del 13 al 21. Cuando se completaba el voto y se cumplía el número de días, el nazareo debía ir al tabernáculo con un cordero, una cordera, un carnero, panes sin levadura, obleas sin levadura, untadas con aceite, una ofrenda de cereal y una libación. Los sacerdotes ofrecían los animales como ofrenda por el pecado, holocausto, ofrenda de paz, ofrenda de cereal y libación.
El nazareo debía afeitarse la cabeza y quemar el cabello en el altar de bronce junto con la ofrenda de paz. Después se ofrecían a Dios como ofrenda mecida el muslo del carnero, una hogaza de pan y una oblea de pan. Cuando se completaban todas estas cosas, se terminaba el voto y se permitía al individuo beber vino. Versículos 22 al 27. Dios instruye a Aarón que bendiga a su pueblo Israel con las siguientes palabras. El Señor te bendiga, te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Entre otras cosas, Aarón en su autoridad sacerdotal bendice al pueblo con paz. Amado lector, de los actos y acciones del Señor en los capítulos de hoy, destacamos cuánto valor le da al proceso de limpieza, restitución, pureza, consagración y la hermosa bendición que viene de caminar en su presencia. La bendición sacerdotal contiene 7 bendiciones. El Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre compasión, te demuestre su favor y te dé paz. El banquete de mañana es un solo capítulo, Números 7. Me despido diciendo, en el nombre de Jesús, el Señor te bendiga, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti, sea compasivo, te demuestre su favor y te dé paz. Será hasta la próxima.